¿Existió siempre el dinero? La respuesta es no. Es una convención que nuestros antepasados crearon para facilitar la vida cotidiana. Pero esa construcción se fue dando a lo largo de los siglos y hoy voy a contarte su historia. Los primeros grupos humanos llevaban adelante una vida nómade, es decir, se desplazaban a lo largo de territorios a fin de poder cazar animales y recolectar frutos para alimentarse. Llevaban una vida de subsistencia. No cultivaban ni producían bienes para intercambiar, es decir, no les sobraba nada, no generaban ningún excedente. Primaba la escasez. 10.000 años antes de Cristo se produjo un hecho de gran trascendencia. Surgió la agricultura. Cultivar la tierra trajo aparejada una vida más sedentaria. Los grupos humanos empezaron a establecerse en territorios que evaluaron convenientes para su vida en comunidad. Se originaron así los primeros asentamientos humanos, muchos de los cuales se convertirían luego en ciudades. Pero además, con el surgimiento de la agricultura, se terminó la economía de escasez. Las cosechas superaban las posibilidades de consumo y entonces apareció la posibilidad de intercambiar esos excedentes de producción. La forma de estos primeros intercambios fue la del trueque, una cosa a cambio de otra. Pensemos, por ejemplo, en un agricultor que producía maíz y que podía intercambiar todo el maíz que no consumía por alguna otra cosa. Por ejemplo, lo intercambiaba por una herramienta. Pero no siempre el agricultor tenía excedente o no siempre quería cambiar su cosecha por una herramienta. Es decir, para que el trueque funcionara, tenía que haber coincidencia de necesidades. Y una vez conseguido eso, era imprescindible encontrar un modo equitativo de intercambio que satisficiera a ambas partes, ya que no había una medida estándar del valor de las cosas. ¿Cuánto maíz vale una herramienta? Esa medida a veces dependía de la negociación, otras veces se establecía por costumbre, pero resultaba trabajoso y generaba conflictos. ¿Cómo resolvieron las sociedades este problema? Es la gran pregunta que nos lleva al origen del dinero. En principio, se comenzaron a usar granos, caracoles, metales y piedras preciosas como medida de valor para intercambiar bienes. Para cumplir esta función, estos bienes intercambiables debían ser almacenables, transportables con facilidad, no perecederos, divisibles e inalterables. Surgió así el uso del oro, la plata y el cobre que cumplían estas características y eran, además, escasos. El uso de estos metales preciosos como dinero surgió en Mesopotamia y Egipto alrededor del año 2500 a.C. y circulaban en pepitas o en polvo y se los pesaba. Recién alrededor del año 600 a.C. se comenzaron a acuñar las primeras monedas en 3 lugares de manera simultánea y de forma independiente. Esto sucedió en China, Lidia e India. También era muy frecuente recibir sal como forma de pago. De hecho, durante el Imperio Romano, la sal circulaba en paquetes llamados salarium. De aquí proviene la actual palabra salario. En el siglo IX comenzaron a usarse los primeros billetes en China. Era mucho más fácil trasladar papeles que grandes sumas de metales. Además, los metales no eran infinitos y se necesitaba algún material que pudiera simbolizar su valor. En sus inicios, el billete era una especie de cheque o vale, que representaba un determinado valor en metal almacenado en algún lugar. En el siglo X apareció en China la primera política monetaria, la primera reglamentación sobre la emisión de dinero. Solo el gobierno tenía la potestad de emitir monedas de oro acuñadas por el emperador, que tenían el signo del imperio, lo que les otorgaba validez. Quedaba prohibida cualquier otra clase de emisión de dinero en el imperio chino. Marco Polo, un comerciante y viajero veneciano que vivió entre el siglo XIII y XIV, fue muy famoso por los viajes comerciales que realizó por Asia Central y China. Se cree que los relatos de sus viajes, compilados en el libro Los viajes de Marco Polo, inspiraron a Cristóbal Colón para realizar su expedición transatlántica, además de llevar las experiencias del Oriente sobre el dinero a Europa. Entre los siglos XIV y XV, en Europa occidental, los orfebres, artesanos que trabajaban con metales preciosos, empezaron a otorgar a sus clientes un documento firmado para guardarles el oro a cambio de una pequeña comisión. Quien poseía ese papel podía ir a cambiarlo por el oro en cualquier momento o bien utilizarlo para hacer compras y realizar pagos. Con el transcurso del tiempo, los orfebres se dieron cuenta de que no iban todos los clientes al mismo tiempo a retirar el oro que tenían guardado, por lo que comenzaron a emitir más documentos de los equivalentes al metal que había en su custodia. De esta forma surgieron los primeros bancos comerciales y el dinero bancario. Esto produjo un gran cambio.
El oro dejó de usarse como dinero y se sustituyó por un papel, cuya única utilidad era la de facilitar el intercambio mercantil. Es en estos siglos cuando se expande el comercio y lleva a los europeos a buscar nuevas rutas comerciales alternativas a las tradicionales. En ese contexto, la conquista de América a manos de los europeos dio un inédito impulso al intercambio y sentó las bases para la creación de un mercado mundial, en especial por la extracción de metales preciosos de América, el comercio de personas esclavizadas desde África y el uso de su fuerza de trabajo para las plantaciones de azúcar, tabaco, cacao, café y frutas. ¿Y en Latinoamérica? Entre 1574 y 1773 se acuñaron las primeras monedas de plata en Potosí, actual Bolivia, que era por aquel entonces la ciudad más poblada de todo el continente y fuente de riqueza del Imperio Español debido a la plata que se extraía de sus minas. Estas monedas fueron hechas a golpe de martillo, de ahí su nombre, macuquina, proveniente del vocablo quechua macaicuna, que quiere decir las golpeadas. En el siglo XVII se estableció el patrón oro para ordenar la circulación de tantos billetes en todo el mundo, y como un modo de respaldar la emisión de todos esos billetes con un metal precioso, el oro. Es decir, todos los billetes que los estados emitían estaban respaldados por oro que tenían en sus reservas. La primera emisión de un billete estatal fue en el siglo XVII por el Banco de Estocolmo, en Suecia. En el actual territorio argentino, hubo que esperar hasta el 6 de septiembre de 1822, cuando al abrir sus puertas, el Banco de Buenos Aires puso en circulación el primer billete argentino. A lo largo del siglo XX, los países fueron creando sus bancos centrales que comenzaron a encargarse de centralizar y monopolizar la emisión de billetes, quitando a los bancos comerciales esa función. Si bien en un primer momento ese dinero circulaba bajo el sistema del patrón oro, esto cambió al finalizar la Primera Guerra Mundial. Los acuerdos de Bretton Woods, firmados en 1944, establecieron las bases del sistema monetario y financiero internacional post-Segunda Guerra Mundial, a partir del cual el dólar estadounidense fue la moneda de reserva internacional. Es decir, que todas las monedas de los 44 países que firmaron el acuerdo tenían un tipo de cambio fijo contra el dólar estadounidense, que a su vez mantenía su respaldo y era convertible al oro. Este sistema duró hasta 1971, cuando finalmente cayó y el dólar dejó de estar respaldado por un activo tangible como el oro. Comienza la era del dinero fiduciario, que es el sistema monetario dominante en la actualidad. La cotización de las monedas se determina en el mercado, de acuerdo a las reservas de los países, la confianza, la oferta y la demanda de cada moneda. La pregunta es entonces, ¿qué le da a los billetes la capacidad de representar valor si ya no tienen respaldo en oro o en monedas extranjeras? Aquí existe una controversia entre economistas que puede sintetizarse en dos explicaciones distintas. Desde una perspectiva, los billetes tienen capacidad de representar valor por la confianza que les da el público que los utiliza. Desde otra, por el curso forzoso legal que impone el Estado. Esto quiere decir que el dinero debe ser aceptado por la ciudadanía para pagar, cobrar, vender y comprar y también para ahorrar. A su vez, el propio Estado es quien acepta el dinero para el pago de impuestos y quien lo utiliza para pagar salarios de sus empleados y comprar los bienes que necesita para su funcionamiento. Desde hace no tantos años existen muchas formas de dinero para hacer transacciones económicas. Monedas, billetes, tarjetas de crédito, de débito, transferencias bancarias, billeteras digitales y hasta criptomonedas. Hay una tendencia cada vez más profundizada a la sustitución de los billetes físicos por formas electrónicas de dinero que presentan las siguientes ventajas. Mayor seguridad para sus usuarios, al evitar el traslado y su tenencia en forma física. Ahorro de recursos, que implica la impresión y la reposición. Hay costos de papel, tinta, pero también de traslado en camiones de caudales, reposición de cajeros automáticos, etc. Mayor registro de las transacciones realizadas, que posibilita mejores condiciones para el control de las operaciones y también desde el Estado para el cobro de impuestos. Como se puede ver, la forma del dinero es dinámica. Cada periodo histórico tiene sus propias maneras de administrar el intercambio de bienes y servicios y seguramente vendrán nuevas. Lo importante es saber de qué hablamos cuando hablamos de plata y entender que detrás del dinero, de una moneda, un billete o un saldo digital, hay un valor que fue creado a partir del trabajo realizado por la humanidad a lo largo de la historia.